Me presento. Mi nombre es Pedro Antonio Reyes Ramírez. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión realizo esta presentación para la materia de ecuaciones diferenciales en la unidad 3 y presento la evidencia de aprendizaje titulada Transformadas de Laplace y series de Fourier aplicadas. La transformada de Laplace y las series de Fourier se encuentran en muchos fenómenos físicos. Recordando la historia de estos procedimientos matemáticos, la transformada de Laplace recibió su nombre por el matemático francés Pierre-Simon Laplace, quien le da forma a este operador y da pie a su uso en las ecuaciones diferenciales. Por otro lado, las series de Fourier recibieron su nombre por su creador Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien elaboró este método matemático con el propósito de estudiar el fenómeno de la conducción de calor. A continuación, analizaremos algunos ejemplos donde sus creadores aplicaron estos modelos matemáticos y nos dieron la pauta para que nosotros podamos aprender estos procedimientos, ya que en la física se aplican ampliamente y reducen el tiempo de solución para algunos problemas que son de índole más compleja a comparación de algunos fenómenos que son resueltos de forma sencilla y lineal. Las aplicaciones tenemos los fenómenos físicos donde se aplica la transformada de Laplace. Uno de estos ejemplos es las redes eléctricas. En la electricidad es muy utilizada la transformada de Laplace, ya que es una herramienta muy poderosa para la solución de circuitos RLC. La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de la caída de voltaje es igual al voltaje proporcionado, ET, por lo que se representa matemáticamente de esta forma. Tenemos tres elementos básicos. Tenemos una resistencia, un capacitor y una inductancia. Podemos representarlos de la siguiente manera. La resistencia, la inductancia y el capacitor. Esto da igual al voltaje en el circuito. Ahora, la ecuación diferencial que se propone para este circuito se encuentra en el dominio del tiempo y pasa al dominio de S con la transformada de Laplace. Una vez resuelto el problema algebraico propuesto, entonces se aplica su transformada inversa para obtener su dominio en el tiempo nuevamente. Observando las equivalencias de este fenómeno, tenemos que la resistencia se transforma de esta forma. La bobina que está en el tiempo se transforma a esta forma porque es la primera derivada y se transforma de esta manera. Y el condensador, como tiene una integral, su transformada queda de esta manera. El tipo de fenómeno encontrado es el de la ley de enfriamiento de Newton, donde se aplica la transformada de Laplace. La ley establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores, donde dt entre dt es igual al diferencial de temperatura con respecto del diferencial de tiempo. K es una constante de proporcionalidad, T es la temperatura del cuerpo y Tm la temperatura del medio ambiente. Para esto es importante saber que la ecuación de equilibrio de calor en termodinámica nos explica que va a haber una temperatura del ambiente donde esta taza de café ya no va a bajar a más de esta temperatura. Igual, si queremos calentar la taza de café desde el ambiente hacia la taza de café, pues no es posible. Es una condición que se aplica a este tipo de problemas. Igual que en el ejemplo anterior, se puede abordar este problema mediante la transformada de Laplace, de manera que podamos encontrar una ecuación de control para clasificar su búsqueda. Por ejemplo, si tenemos los siguientes valores iniciales, que es Tm es igual a 20 grados Celsius, T0 es igual a 70 grados
la constante de proporcionalidad es 0.03. Entonces, si aplicamos esto en la fórmula, nos queda de esta forma. Si despejamos los valores, nos queda esta expresión. Y nos queda esa expresión. Finalmente, podemos utilizar la transformada de Laplace de esta manera. Podemos transformar a t de esta forma, a t' de esta forma, y a 0.6 como 0.6 sobre s, que son las transformadas que se encuentran en las tablas de transformadas directas. Finalmente, aplicaremos una transformada inversa y encontraremos el valor del problema que estemos buscando. Si queremos encontrar, por ejemplo, la temperatura en el tiempo, la temperatura de la taza de café en el tiempo X, nada más agregamos los valores a esta fórmula, a este problema final, y nos dará la temperatura en ese instante. En los fenómenos físicos donde se aplican las series de Fourier, tenemos el primer ejemplo, que es el análisis del comportamiento del sonido. Las ondas sonoras se pueden estudiar mediante las series de Fourier, ya que son producidas por una suma infinita de ondas seno y coseno. Su resultado tiene implicaciones de largo alcance en la reproducción y la síntesis del sonido. El sonido tiene ondas casi sinusoidales que, aunque están alteradas apreciablemente por armónicos, se pueden revisar en gráficas. Una función periódica puede ser representada por esta gráfica. Este es un ejemplo de una señal digital de audio. Tiene una onda cuadrada. Naturalmente, en el medio ambiente se notan las señales de sonido como vibraciones, que tienen armónicos dentro de las ondas. Y si queremos representar con una de las funciones seno o coseno, no nos quedan exactamente igual, quedan algunas funciones fuera de rango, y eso es lo que le llamamos armónicos. La frecuencia de sonido debe ser tratada en las series de Fourier como una frecuencia angular de la siguiente forma. Si vemos aquí, f de 0 es igual a la frecuencia. Podemos poner un ejemplo que es de 100 Hz. Entonces, por ejemplo, omega 0 tendríamos que 2pi por la frecuencia. Y de este lado, omega 0 quedaría igual a 2pi por el periodo. En la gráfica se estudiaría esta señal cuadrada por medio de la siguiente función. Su amplitud va desde 0.8 hasta menos 8. Y comenzaría desde 0 hasta t. De la siguiente forma. Desde 0 hasta t. Podríamos analizar este espacio. Por lo tanto, esta función en el dominio del tiempo será igual a esta expresión, que es una serie de Fourier, donde nos quedaría que a sub 0 más la sumatoria de n cuando es 1 hasta infinito de an coseno de n por omega 0 t más bn seno de n por omega 0 t. Esta expresión nos daría el resultado de este problema. Nos indicaría la trayectoria de esta función mediante el tiempo. Que sería el número 2 de las series de Fourier, sería en la conducción de calor. En termodinámica es muy utilizado calcular el comportamiento térmico de los materiales. Las series de Fourier, de hecho, fueron inventadas en un inicio para calcular la conducción del calor. En su modelo matemático se utilizaba una combinación lineal de ecuaciones
en derivadas parciales, donde se aplicaba de forma más compleja la solución a este tipo de conducción. Imaginemos que cortamos un alambre, una sección pequeña de alambre, y vamos a analizar su temperatura. Esa sería la sección. Ahora, este cable está cortado a lo largo del eje X con X igual a 0 en el extremo izquierdo del alambre y X igual a L del extremo derecho. Para colocar un ejemplo, tendremos un valor U como temperatura del alambre y varía a lo largo del tiempo T y su posición X en el alambre. Tenemos una temperatura U que varía en el espacio X, de esta forma. El flujo de calor a través de una sección de cable debe tener en consideración un elemento de volumen V de alambre entre los dos planos transversales de A y B, que son perpendiculares al eje X, donde el plano A está colocado en X y el plano B está colocado en X delta X. Ahora bien, al cabo de un cierto tiempo, teóricamente infinito, que en la práctica depende del tipo de material que estamos empleando, se establece un estado estacionario en el que la temperatura de cada punto de la barra no varía con el tiempo. Dicho estado está caracterizado por un flujo en joules constante de energía. La ley de Fourier establece que la temperatura variará linealmente con la distancia x al origen de la barra, de esta forma. Para describir el estado transitorio de este fenómeno, buscamos una solución de la forma T de x, t es igual a f de x por g de t, por variables separables. De esta manera, tenemos a dt de r, t entre dt, que es igual a sobre la segunda derivada de t de rt sobre la segunda derivada de x. Y nos queda de la siguiente forma: 1 sobre a por 1 sobre g de t, la derivada de g de t sobre dt es igual a 1 sobre f de x por la segunda derivada de f de x sobre la segunda derivada de x, que es igual a menos omega al cuadrado. Este signo negativo asegura el carácter transitorio de la operación. Integrando la primera ecuación diferencial, tenemos que d de gt, la derivada de gt sobre dt es más a por omega al cuadrado g de t es igual a 0. Y g de t es igual a g0 por e a la menos omega cuadrada por t. Y la segunda ecuación diferencial nos quedaría de esta forma: la segunda ecuación de f de x más omega cuadrada por f de x es igual a 0. Esta nos quedaría a seno de omega x más s. Ahora bien, la temperatura en cualquier punto x a lo largo de la barra, en cualquier punto de la barra, en un instante determinado, t, x, t, es la solución de la ecuación diferencial, que es una combinación de dos términos, la que corresponde al régimen permanente más la del régimen transitorio, y queda expresado de esta forma. Esta es una serie de Fourier que es aplicada directamente a este procedimiento de la conducción de calor. Tiene la diferencia que dentro de la sumatoria hay una exponencial,
y un seno, que es diferente porque es una traslación de calor dentro de un problema aplicado. De la misma forma, se aplica esta fórmula y más adelante se aplica una doble serie de Fourier para encontrar los puntos donde queramos medir la temperatura del cuerpo a través del tiempo. Ahora bien, en las energías renovables podemos usar la transformada de Laplace para resolver problemas. En este caso resolveremos un circuito RLC. Suponga que tiene un circuito eléctrico con las características de la imagen. Ahora bien, necesitamos saber la cantidad de carga en el capacitor en cierto momento del tiempo para poder tomar acciones sobre algún elemento que se encuentra presente en un sistema de energías renovables en el que trabajamos. La ley de voltajes de Kirchhoff nos menciona que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje del capacitor más el voltaje de la bobina. Podemos observar la fórmula que vimos en el ejemplo pasado, que el voltaje total es igual a cada uno de estos elementos. Si resolvemos la ecuación diferencial, nos queda de esta forma: R por Q' más 1 sobre CQ' más L de Q doble prima. Si reemplazamos los valores del problema, tenemos que la fuente de voltaje vale 300 volts. Tenemos el valor de 16, que es de la resistencia, más 1 sobre 0.02 faradios, es el valor del capacitor, más 2 henrios, que es el valor de la bobina. Ahora, para métodos prácticos, eliminaremos la constante 2 del valor de la inductancia o de la bobina, dividiendo entre 2 toda la ecuación, y nos quedaría de la siguiente forma: aplicando la transformada Laplace en esta ecuación, nos quedaría la expresión transformada de 150 es igual a 8 por la transformada de Q' más 25 por la transformada de Q más la transformada de Q doble prima. Si observamos en las transformadas directas, podemos encontrar que estos valores ya tienen su representación directa. Por ejemplo, la transformada de 150 son 150 sobre S. Es igual a 8S por QS menos 9S más 25QS más S al cuadrado QS menos SQ0 menos Q'0. En el problema se nos indica que tenemos la cantidad Q0 es igual a Q'0 es igual a 0. Esto quiere decir que los valores multiplicados por 0 nos dan 0 y quedaría una ecuación de transferencia: QS es igual a 150 sobre S por S cuadrada más 8S más 25. Esta expresión nos servirá para resolverla por medio de fracciones parciales, donde se expresa de la siguiente manera: A sobre S más BS más C entre S cuadrada más 8S más 25. Si resolvemos algebraicamente cada uno de los valores de A, B y C, nos quedaría expresado de la siguiente forma: A es igual a 6, B es igual a menos 6 y C es igual a menos 48. Después de encontrar estos valores,
tenemos que encontrar la transformada inversa de Laplace y así encontrar el valor de la carga que estamos buscando de la forma: la transformada de Laplace de Qs es igual a la transformada inversa de S de 6, entre S más menos 6S menos 48 sobre S cuadrada más 8S más 25. Podemos aplicar la ley de linealidad y separar cada uno de estos casos donde podemos aplicar de forma directa una transformada inversa. También desplazaremos las constantes hacia un lado de la transformada para poder aplicar de esta forma directa ya mencionada. Podemos sacar las constantes y ya podemos encontrar la transformada directa, la transformada inversa directa, para poder expresar el resultado. Calculando esto, nos queda que la carga total en un momento t es igual a 6 menos 6e a la 4t coseno de 3t menos 16e menos a la e menos 4t seno de 3t. Hemos llegado a las conclusiones de este trabajo de investigación y aplicaciones. Sin duda alguna, la transformada de Laplace y las series de Fourier están basadas en aplicaciones de la física. Por lo tanto, aprender estos métodos de solución nos dejará realizar cálculos en diversas aplicaciones que tengamos en la carrera, tales como los circuitos eléctricos, análisis de comportamiento térmico, análisis de vibraciones en aerogeneradores, análisis de contaminación auditiva, métodos de solución para mezclas en biocombustibles, etc. A partir de los diversos ejemplos observados en este material, podemos desarrollar problemas que tengan relación con cualquiera de estos modelos matemáticos y así poder aplicar estrategias, por ejemplo, adaptando un modelo matemático en un sistema de control, en una aplicación de energías renovables, que pueda tomar decisiones autónomas en base al resultado de dichas expresiones matemáticas. Hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos la atención prestada y enviamos un cordial saludo.